Hola, soy el profesor Hugo Hacho del curso de trigonometría del siglo 2018-1. El día de hoy vamos a hacer la semana número 5 que corresponde a razones trigonométricas de ángulos en posición normal. Muy bien, el tema del día de hoy es razones trigonométricas de ángulos en posición normal. Hace dos clases comenzábamos haciendo lo siguiente. Por ejemplo, teníamos un ángulo alfa, un ángulo agudo. Ese ángulo era entre 0 y 90. Entonces, en este ángulo, geométricamente siempre podíamos construir para ese angulito agudo un triángulo rectángulo, como está en la figura acá, de laditos A, B y C. De este triángulo nosotros conocíamos lo siguiente. El teorema de Pitágoras, cuando dice la hipotenusa al cuadrado, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. A partir de este triangulito, con los laditos del triángulo, definíamos lo que eran razones trigonométricas para este ángulo alfa. Más aún, decíamos de que todas las razones eran positivas. Esto momentáneamente se sabía desde dos clases pasadas, entonces la pregunta natural es la siguiente. ¿Se podrá hacer todas estas cosas para ángulos que no sean agudos? Por ejemplo, ángulos que sean mayores que 90 o ángulos que sean menores que 90, o en otras palabras, ángulos negativos. Y la respuesta es sí. Para eso tengo que definir qué es un ángulo cuando supere, que no sea agudo en cierta manera. Para eso vamos a hablar lo que es un ángulo en posición normal. ¿Qué es un ángulo en posición normal? Muy bien. En primer lugar, hay que recordar de qué es un ángulo trigonométrico. ¿Ya? Si usted recuerda en la primera clase lo que es un ángulo trigonométrico, podrá recordar de lo siguiente. Por ejemplo, un ángulo trigonométrico tiene estos elementos. Por ejemplo, tiene un vértice. Va a tener un vértice. Tiene un vértice, por ejemplo, O. Tiene un lado inicial. Y tiene un lado final. Recordará usted de que el ángulo trigonométrico era lo siguiente, ¿no? A partir de un lado inicial, de este segmentito que es el lado inicial, la flechita de color naranja, voy a comenzar a rotarlo en sentido, por ejemplo, sentido horario o sentido antihorario, ¿no? Por ejemplo, de esta manera, hacia su lado final, donde este tipo es el lado final, ¿no? Este de acá, este teta, era un ángulo trigonométrico. Partes que tenía era la siguiente, era vértice, en este caso le llamé O, lado inicial y tenía su lado final. ¿Bien? Entonces, ¿qué es un ángulo en posición normal? Muy bien. Yo tengo acá el plano cartesiano. Por ejemplo, yo tengo acá un plano cartesiano. Usted debe recordar qué es un plano cartesiano. El plano cartesiano es la intersección de dos rectas perpendiculares. En este caso, que se cortan en un único punto. Por ejemplo, así. Sería así. Son dos rectas. Este así, uno. Este de aquí es el eje de abscisas. Este de aquí es el eje de ordenadas. Y este de acá, eje de abscisas, eje de ordenadas. Y este de acá es el origen de coordenadas. ¿Está bien? Este es el plano cartesiano. Entonces, ¿qué es un ángulo en posición normal? Un ángulo en posición normal es un ángulo trigonométrico cuyo vértice, o sea, este tipo que está acá, tiene que caer en el origen de coordenadas. O sea, tiene que estar acá. Aquí debe caer su vértice de ese ángulo. También, ¿qué más? Su lado inicial, este ladito inicial, tiene que caer en el eje positivo de las abscisas. Aquí. Ese debe caer aquí. ¿Está bien? Ahí debe estar. Aquí debe comenzar mi lado inicial de ese ángulo trigonométrico. Y mi lado final en cualquier parte del plano cartesiano. Digamos, supongamos que sea así. ¿Está bien? Y esa abertura que genera ese tipo, esta abertura, al rotar este segmento, que yo lo voy a llamar teta, este es el ángulo en posición normal. Por ejemplo, acá vemos, este es un ángulo alfa en posición normal, donde su lado inicial es el eje semipositivo de las abscisas y este es su lado final, donde este alfa en sentido antihorario es un ángulo positivo. O también puede hacerse aquí también el origen, el vértice en el origen, el lado inicial, este de color verdecito, y este ha sido rotado en sentido horario. Este es beta, es un ángulo en posición normal, pero negativo. Nótese usted que en ambos lados, en ambos casos, este alfa ya no es un ángulo agudo, es un ángulo que es mayor a 90 y acá como está es un ángulo negativo. ¿Está bien? Vamos a ver algunos ejemplos, a ver si usted entendió
estos detalles, ¿ya? Vamos a ver. Y digo así, voy a dibujar acá dos planos cartesianos, acá están. Acá está el origen, este es el origen de coordenadas y este es el origen de coordenadas. He dibujado tres ángulos, acá están ángulos trigonométricos, este es el ángulo alfa, el ángulo teta y el ángulo beta. Observemos si es posible, en cierta manera, que estos tipos son ángulos en posición normal y veamos si es que no lo son, en dónde ha fallado. Por ejemplo, este tipo que está acá en el primero, el ángulo beta, es un ángulo en posición normal. Notemos de que su lado inicial no está en el eje positivo de las abscisas, está en este segmento, no está aquí. Por lo tanto, el beta no es un ángulo en posición normal. Aquí, ¿será un ángulo en posición normal? No, puesto que su origen, como usted podrá ver, acá está, aquí está, su lado inicial empieza, pero en el eje negativo de las ordenadas. Entonces, él de aquí no es un ángulo en posición normal. ¿Y él será un ángulo en posición normal? Veamos, su lado inicial sí está en el eje positivo de las abscisas, pero su vértice no está en el origen. Aquí sí se encuentra en el origen, pero su lado inicial no empezó. Acá no está en el origen. Ahora, es natural pensar ahora y decirse, ¿será posible de que estos ángulos trigonométricos puedan convertirse en ángulo en posición normal? Y la respuesta es sí. La pregunta es ¿y cómo? Muy bien, mire, por ejemplo, este de aquí. ¿Cómo puedo convertir este tipo en posición normal? Muy bien. Yo quiero que esté en el centro, entonces trazo una paralela así. Este es segmentos paralelos. Y recordar que cuando tengo paralelas, este angulito de acá, ¿cuánto debería medir? Tiene que ser el mismo angulito que está acá, y ese debería de valer alfa. Ahora, este alfa que no era en posición normal, ahora sí es posición normal. Ahora veamos, ¿qué haremos con este tipo ahora? ¿Cómo haré este tipo? Muy bien, lo que voy a hacer es trazar de acá una recta así, y lo que voy a hacer es rotar. Voy a rotar este ángulo de esta manera, así. Voy a rotar este ángulo así, así. Entonces, este ángulo lo que hice es rotarlo, y lo retrocedí y llevarlo acá. De tal manera de que su lado inicial empieza aquí, en el eje positivo, y este sería el ángulo teta. Solamente roté el ángulo para este lado y ahora el teta sí está en posición normal. Ahora, ¿qué pasaría con el beta? No está en posición normal, pero ¿seré capaz de convertirlo a posición normal? La respuesta es sí, porque lo que voy a hacer es un cambio de sentido. Por ejemplo, va a ser así. Ya no va a estar así, sino va a ser así. Y si este vale beta, ahora este es menos beta. En cualquiera de los dos casos, el alfa, ahora el teta y el beta, que al inicio no estaban en posición normal, ahora sí lo están. Eso quiere decir, en resumen, que todo ángulo trigonométrico puede estar en posición normal. Muy bien, vamos a pasar ahora a cómo definir las razones trigonométricas. El segundo tema es las razones trigonométricas, ¿ya? Recordar usted lo siguiente. Acá tengo mi plano cartesiano, acá está el plano cartesiano X y Y. Todo elemento del plano, por ejemplo, yo puedo tener así, acá está el plano cartesiano así, y podemos decir lo siguiente, todo elemento en este plano cartesiano sí va a tener coordenaditas. Por ejemplo, este punto que está aquí tiene coordenadas, por ejemplo, B, coordenadas X y Y, por ejemplo. Un punto aquí, por ejemplo, Q, tiene coordenadas M, N, donde la primera componente corresponde al eje X, acá está el punto X, y el de Y le corresponde a un elemento que esté en la ordenada. Para este punto que está aquí, la primera componente le corresponde al eje de las abscisas y la segunda componente le corresponde al eje de las ordenadas. ¿Sí? Entonces, en un plano cartesiano, todo elemento del plano siempre se puede escribir como coordenaditas. Vamos a definir lo que es las razones. Para eso, aquí he dibujado un ángulo en posición normal. Acá está el ángulo alfa, está en posición normal. Nótese usted que está en el origen, el vértice está en el origen de coordenadas y su lado inicial está en el eje positivo de las abscisas. ¿Está bien? Ahora, ¿cómo defino estas razones? Usted recordará lo siguiente. Lo que voy a hacer es así. Tener el ángulo en posición normal, como está aquí. De este lado final, del lado final, voy a escoger un punto, cualquiera sea. Por ejemplo, en este caso, yo escogí este punto P de X, Y, que tiene, como es un punto en el plano, tiene coordenadas X y Y.
Eso quiere decir, la primera componente corresponde al eje de las abscisas y la segunda componente le corresponde el eje de las ordenadas. ¿Está bien? Entonces, además, yo conozco lo siguiente. Yo conozco que este segmentito que está acá, la distancia de este tipo es el valor absoluto del valor de y, en este caso valor absoluto de y la distancia del x con respecto al origen de coordenadas sería valor absoluto de x. Observe usted de que aquí en esta figurita aparece un triángulo rectángulo. ¿Ya? Acá está el triángulo rectángulo que lo estoy sombreando acá a continuación. Y me pregunto, ¿cuánto valdrá la distancia de este puntito P hacia el origen de coordenadas? Nótese usted que acá construí un triángulo. Y en este triángulo yo quiero hallar este segmento que es la distancia que le di como nombre al valor de R. Este valor de R nosotros le vamos a denominar radio vector. ¿Ya? Acá, este R que está aquí, este R es igual a decir radio vector. Y la pregunta es, ¿cómo calculo el radio vector? Se podrá percatar usted que este radio vector, esta distancia, se encuentra en este triangulito que acabo de sombrear. Entonces, el radio vector va a ser, por el teorema de Pitágoras, L al cuadrado es igual a L al cuadrado y es igual a L al cuadrado. Por lo tanto, tengo esta fórmula que está aquí, que en cierta manera generaliza el teorema de Pitágoras. Este tipo es un poco más general, entre comillas, del teorema de Pitágoras. Eso quiere decir que rescatamos el teorema de Pitágoras para ángulos que no necesariamente sean agudos. Ahora, a estas componentes x y y les voy a llamar, al x va a ser abscisa, pero del ángulo alfa. El y va a ser la ordenada, pero del ángulo alfa. Entonces, con estos tipos voy a definir las razones que yo conozco. Seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. De tal manera de que el seno de alfa va a ser la ordenada, que es el valor de y, sobre el radio vector. El coseno va a ser la abscisa, que es la primera componente, sobre el radio vector. La tangente, la ordenada sobre la abscisa. La cotangente, abscisa sobre ordenada. La secante, radio vector sobre abscisa. Y la cosecante, radio vector sobre ordenada. Una manera de recordar este tipo de cosas es así. Por ejemplo, usted recuerda que en un triángulo, por ejemplo, cualesquiera, un triángulo rectángulo, así, en un triángulo rectángulo, usted recordará las razones trigonométricas. Por ejemplo, seno, coseno y tangente. Y usted también debe recordar así, algunos nombres, por ejemplo, acá está, este es el triángulo, acá está el ángulo alfa, el ladito A, le voy a poner cateto opuesto, ¿ya? Este de acá va a ser el cateto opuesto de alfa, cateto opuesto, este es el cateto adyacente y esta es la hipotenusa que le voy a poner H, ¿está bien? Mejor le voy a poner R, no le voy a poner H, ya le voy a poner R. Esto le voy a poner R. Y usted recordará las razones. Seno de teta, ¿a qué es igual? Era cateto opuesto sobre la hipotenusa que le llamé R. ¿El coseno a qué era igual? El coseno de teta era igual al cateto adyacente sobre R, ¿no? O la hipotenusa en este caso. Ahora, si usted se percata, el seno es ordenada sobre el radio vector. Y el seno acá era el cateto opuesto, acá hay una O. El coseno es cateto adyacente y hay una A. Esta O y esta A tienen mucha vinculación con lo que es ordenada y abscisa, en la cual usted va a tener una manera de recordar. ¿Cómo era seno? Cateto opuesto sobre hipotenusa, pero el opuesto es ordenada. Cateto adyacente sobre hipotenusa, adyacente. Pero el adyacente viene sobre la abscisa, ¿no? Hay una pequeña relación. Esta es para que recuerde, abscisa sobre radio vector, ordenada sobre radio vector. ¿Está bien? Ahora, ya tenemos mis razones trigonométricas. La tercera pregunta que yo voy a responder es la siguiente. ¿Estas razones, todas ellas serán positivas? Bueno, vamos a ver si eso ocurre, ¿no? El segundo tema son los signos de las razones trigonométricas. Nosotros sabíamos lo siguiente. Sabíamos de que si teníamos un ángulo alfa, un ángulo agudo, entonces para un ángulo agudo teníamos lo primero, razones trigonométricas del ángulo agudo, todas ellas eran positivas. Entonces es natural pensar de que para ángulos que no sean agudos, ¿serán las razones positivas? Muy bien. En el plano cartesiano, usted debe recordar este plano cartesiano, se divide de la siguiente manera. Aquí está el eje X, acá está el eje Y, o
abscisas, el eje de ordenadas, acá está el origen. Y también debe recordar de que aquí, en la parte derecha de las abscisas, son números positivos. En la parte izquierda de las abscisas son números negativos. En la parte de la ordenada, en la parte de todos los tipos que están arriba van a ser números positivos. Y todos los tipos que están abajo van a ser números negativos. Entonces, esto de acá me va a dar lo siguiente, por ejemplo. Este plano cartesiano se va a dividir en 4 espacios o 4 regiones distintas. Las regiones en las cuales se ha dividido se les va a denominar cuadrantes. Primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer y cuarto cuadrante. En las cuales yo voy a distinguir qué razones son positivas. Por ejemplo, en el primer cuadrante, en este primer cuadrante que está aquí, cualquier ángulo, por ejemplo, un ángulo así, va a ser siempre un ángulo agudo. Y si es un ángulo agudo, nosotros sabíamos que todas ellas eran positivas. Así es que en el primer cuadrante todas las razones son positivas. Cosa que va a cambiar en el segundo cuadrante. En el segundo cuadrante solamente el seno y la cosecante van a ser positivas. Y el resto tiene que ser negativo. En el tercer cuadrante, las únicas que son positivas en el tercero van a ser tangente y cotangente. El resto va a ser negativos. Y en el cuarto cuadrante, solamente coseno y la secante van a ser números positivos. El resto va a ser negativo. Este tipo de cosas entre de los signos va a ser muy útil, a pesar de su simplicidad, va a ser de gran utilidad cuando hagamos reducción o cuando queremos analizar qué signo tiene las razones trigonométricas, dependiendo en el cuadrante que se encuentra. ¿Está bien? Entonces hay que recordar eso siempre. ¿Bien? Ahora pasemos a ver qué sucede si los ángulos son negativos. A ver, la siguiente parte es razones trigonométricas de ángulos negativos. ¿Ya? Por ejemplo, yo tengo así. Acá tengo mi plano cartesiano. Acá tengo mi ángulo. Este es el ángulo θ, por ejemplo. Este de aquí, el ángulo θ. De este ángulo θ voy a escoger un par ordenado. Acá está. Este par ordenado. P, X, Y. ¿Está bien? Ahora voy a buscar un ángulo negativo de este tipo. Un ángulo negativo debe ser de esta manera, por ejemplo así. Debe ser así. Así. Este es el ángulo. Tiene la misma medida, solamente que este tipo está en sentido antihorario, o sea que sería menos θ. ¿Está bien? Entonces voy a encontrar un punto aquí. Ese punto va a ser el simétrico a él. Por ejemplo así. Ahí está. Entonces este es el punto que tiene coordenadas con coordenadas, por ejemplo, en este caso, los valores, por ejemplo, el único valor que no se ha movido es intangible, en cierta manera, es la abscisa, pero la ordenada sí se ha movido, mientras que en la parte de arriba es positiva, en la parte de abajo va a ser negativa. ¿Está bien? Observe usted qué sucede ahora si escojo una razón, por ejemplo, seno de menos θ. ¿A qué debe ser igual seno de menos θ? Seno de menos θ. Según la gráfica, seno de menos θ sería la ordenada, que sería menos y, sobre su radio vector, que en este caso vale r. ¿Ya? Sobre el radio vector. Pero este tipo sería igual a decir, por otro lado, seno de θ es igual, el seno para este ángulo θ, esa es ordenada sobre su radio vector, que vendría a ser lo mismo, y sobre r. Entonces podrá usted percatarse de que el seno de menos θ es igual a decir menos seno de alfa. La cotangente de menos alfa va a ser igual a menos cotangente de alfa. Tangente de menos alfa va a ser menos tangente de alfa. En otras palabras, las funciones seno, cotangente, tangente y cosecante de un ángulo negativo menos alfa, lo que hace es que este ángulo alfa salga de la razón y se convierte en menos seno de alfa o menos cotangente de alfa o menos tangente de alfa o menos cosecante de alfa. Hay que resaltar algo bien interesante de los ángulos negativos. Por ejemplo, coseno de un ángulo negativo. Ese de acá, solamente coseno y secante de un ángulo negativo hace que ese símbolo negativo desaparezca, sea absorbido en cierta manera y el coseno de menos alfa es igual al coseno de alfa. O en otras palabras, secante de menos alfa es secante de alfa. Ejemplo, en los ejercicios va a ocurrir lo siguiente. Yo siempre voy a utilizar, en algunos casos, el seno de alfa como así.
Este alfa lo voy a escribir como menos alfa. Menos alfa por este menos sería alfa. O sea, este tipo es igual a él. Como él es negativo, este signo negativo que está acá sale y sale del paréntesis y sería menos seno de menos alfa. O sea, seno de alfa lo voy a escribir siempre de esta manera, si es que el problema lo amerita. O también el coseno de menos alfa lo puedo escribir como coseno de alfa, o si no, el coseno de alfa lo voy a escribir como coseno de menos alfa. Eso es siempre en cuando el problema lo amerite. ¿Ya? Muy bien, vamos a pasar al siguiente tema. A ver, el siguiente tema es ángulos coterminales. ¿Ya? ¿Qué es un ángulo coterminal? El ángulo coterminal es un ángulo trigonométrico que va a tener el mismo vértice. Dos ángulos van a ser coterminales si tienen el mismo vértice, mismo lado inicial y mismo lado final. Por ejemplo, este es el ángulo θ. Un ángulo coterminal a él va a ser el siguiente. Va a ser un ángulo que tiene, por ejemplo, va a ser un ángulo, como está en la figura de acá, a continuación. Es un ángulo que tiene el mismo vértice, tiene el mismo lado inicial y tiene el mismo lado final. En este caso, tanto el θ y el alfa son ángulos coterminales. Tienen el mismo lado inicial y mismo lado final y mismo vértice. Otro ángulo coterminal sería de esta manera. Por ejemplo, lo podríamos ver así. Sería así. Este ángulo de acá y le daría así. 1, 2 y así. Este es el ángulo beta y este ángulo es coterminal porque tiene el mismo lado inicial, mismo vértice y tiene el mismo lado final. Entonces, alfa, el θ y el beta son ángulos coterminales. ¿Está bien? Entonces vamos a ver sus propiedades. ¿Qué cumplen? ¿Pero qué propiedades tienen este tipo de ángulos acá? Sea alfa y θ ángulos coterminales. Si estos son ángulos coterminales, entonces la diferencia de ángulos, en este caso alfa menos beta, si alfa y beta son ángulos coterminales, entonces la diferencia entre alfa y menos beta tiene que ser 360. Puede ser 2pi múltiplo de 360 o múltiplo de pi. En resumen, si la diferencia son número de vueltas. ¿Cómo lo puedo ver eso de ahí? Por ejemplo, lo puedo ver de esta manera, ¿no? Usted se podrá percatar acá. A ver, voy a borrar este gráfico de aquí. Y podrá percatarse de lo siguiente. Yo voy a dibujar acá ahora un ángulo en posición normal para ver cómo se entiende esa propiedad que está ahí. La propiedad de que la diferencia de dos ángulos coterminales es un número de vueltas, o mejor dicho, un múltiplo de 360. Vamos a ver cómo o por qué ocurrió eso. Con un ejemplo simple nada más, una gráfica simple. ¿Ya? Muy bien, vamos a empezar ahora con un ángulo cualesquiera. Voy a escoger un ángulo, digamos así. Este es mi lado inicial, este va a ser mi lado final y este es mi vértice. ¿Ya? Este es el vértice. Voy a dibujar un ángulo, por ejemplo así, este es el ángulo alfa. Voy a dibujar un ángulo coterminal a alfa. Debe tener el mismo lado y debe tener así. Y el mismo lado, en este caso, este es beta. ¿Está bien? Ahí está. Estos son los ángulos que están ahí, son el ángulo alfa y beta, ángulos coterminales. Nótese que tienen el mismo lado inicial, mismo lado final y mismo vértice. Entonces, ¿qué relación se cumple ahí? Si yo le cambio de sentido, por ejemplo, al beta, cambiándole de sentido, tendría así. Ya no sería beta, este sería menos beta. De la figura, yo observo lo siguiente. Yo observo que el ángulo alfa más el ángulo menos beta, ¿eso cuánto me debe dar? Me debe dar 360. Entonces, alfa menos beta es igual a 360. Pero 360, ¿qué es? Número de vueltas. Acá hay una vueltita. Entonces, eso quiere decir, esta diferencia, cuando sean coterminales, esta diferencia tiene que ser un múltiplo de 360 o un múltiplo de 2pi o un múltiplo de 400 grados centesimales. Eso me va a decir de que estos dos ángulos van a ser coterminales. Si yo veo alfa menos beta igual al número de vueltas, entonces son coterminales.
La segunda propiedad, que es una propiedad muy interesante, me nace a partir de que dos ángulos alfa y beta, que sean coterminales y que estén en posición normal. Aquí está alfa y beta, ángulos que están en posición normal y son coterminales. Mismo lado inicial, mismo lado final y mismo vértice. Entonces, esta segunda propiedad me dice, si tiene dos ángulos coterminales, entonces la razón de uno de ellos, o sea, la razón trigonométrica de alfa, va a ser igual a la misma razón trigonométrica para su coterminal, en este caso beta. Y eso se ve fácilmente, mire, tangente de alfa para esta figurita sería la ordenada sobre la abscisa. Pero para el ángulo beta, que también está en posición normal, la tangente es ordenada sobre la abscisa. Por lo tanto, tangente de alfa es igual a tangente de beta. Entonces, cuando veas dos ángulos coterminales, usted puede escoger cualquier razón de esta manera, ¿no? Escoger una razón secante de alfa. ¿A qué debe de ser igual ese tipo? Ese tipo va a ser igual a la secante de un ángulo coterminal a alfa. En este caso, beta. Muy bien. Bueno, ahora pasaremos a resolver los problemas y comencemos con el ejercicio número 1. Ejercicio número 1 me dice lo siguiente. Si cosecante de alfa por cotangente de menos alfa es mayor que 0 y cotangente de alfa vale menos 3, calcule el valor de 10 seno de alfa por coseno de alfa más tangente al cuadrado de alfa. Muy bien. A esta expresión que me piden hallar, yo le llamé A. Este es el valor que yo quiero conocer, ese lo voy a llamar asterisco. ¿Está bien? Mi objetivo es conocer quién es el valor de A. Vamos a ver qué datos tenemos. La pregunta es, ¿cómo puedo hallar eso? Tenemos. Mire, observe lo siguiente. Es claro de que si yo tengo un ángulo, para poder resolver o encontrar una razón, si me piden seno de teta o cualquier otra razón, A igual a seno de teta, por ejemplo, si yo quiero encontrar esos tipos, una de las cosas que yo buscaría es ver en qué cuadrante se ubica el ángulo teta. ¿Por qué quiero saber los cuadrantes en cierta manera? Porque se recordará usted cuando tenía un ángulo agudo, ángulo teta, y le decían que seno de teta fuera, por ejemplo, 1/2, por ejemplo. Entonces usted automáticamente lo que hacía es, si ya tenía la razón trigonométrica, era capaz de reconstruir el triángulo. Acá ponía 1, 2 y acá sería raíz de 3. Y conociendo todos los laditos, automáticamente conocía cualquier razón que a usted le interese. Por ejemplo, tangente de teta sería 1 sobre raíz de 3, ¿no? Eso es lo que se podía. Pero ¿de dónde partías? A partir de una razón trigonométrica. ¿Está bien? Y poder saber qué signo debe tener eso. Como estoy hablando de ángulos que no necesariamente sean agudos, entonces yo necesito, para poder resolver el problema o conseguir una razón, necesito saber en qué cuadrante cae ese ángulo. Por ejemplo, si el ángulo teta me cae en el segundo, yo puedo dibujar el teta así. Listo, está en el segundo cuadrante. Ahora, para poder conocer las razones, solamente necesito un par ordenado acá. Por ejemplo, si yo tuviera una razón, digo, por ejemplo, la razón que sea tangente de teta igual a menos 1/2, por ejemplo. Entonces, con esta razón, yo voy a poder encontrar aquí el par ordenado. Por ejemplo, él es ordenada y él es la abscisa. En este caso sería menos 2,1. ¿Está bien? Nótese que el signo lo he puesto acá al menos 2 y no al 1, porque el 1 es la ordenada. Y nótese que la ordenada es positiva y la abscisa es negativa. Es por eso que acá le pongo menos 2. Con estas dos razones, automáticamente voy a tener el radiovector. ¿Cómo se calculaba? L al cuadrado 4, L al cuadrado 1. Y obtendría este valor que está aquí. ¿Estamos bien? Acá sería raíz de 5 en cierta manera. Entonces, conociendo estos tres valores, automáticamente puedo conocer una razón. Por ejemplo, seno de teta sería A ordenada, que sería Y1, sobre el radiovector, que en este caso sería raíz de 5. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál va a ser mi objetivo? Conocer en qué cuadrante cae el ángulo y si se puede conocer una razón trigonométrica. Felizmente, uno de los datos me dice que la cotangente de alfa vale menos 3. Ya tengo una razón. Entonces, si tengo una razón, lo único que me hace falta es conocer en dónde se ubica el ángulo alfa. Entonces, mi objetivo va a centrarse en ubicar dónde o cómo puedo encontrar el ángulo alfa. Muy bien, veamos. Notemos aquí que la cotangente de alfa vale menos 3. Si vale menos 3, quiere decir que la cotangente de alfa es negativo. Y si que la cotangente de alfa es negativo, yo puedo asegurar
y decir de que este ángulo alfa se debe encontrar en estos posibles cuadrantes. ¿Dónde debería estar? ¿Dónde sería la cotangente negativa? Las opciones serían las siguientes. El alfa estaría en el segundo cuadrante o el alfa debería estar, ¿en qué cuadrante estaría? Si no está en el segundo, no puede estar en el cuarto cuadrante. O sea, existen dos posibilidades. O está en el segundo o está en el cuarto. Mi idea es saber quién de los dos es. Para eso usemos la siguiente hipótesis que me dice lo siguiente. Me dice cosecante de alfa por cotangente de menos alfa, este tipo es menor o mayor que 0. Vamos a ver qué sucede en este caso. Por ejemplo, acá tengo un ángulo negativo, cotangente de menos alfa. Usted se recuerda qué sucedía con los ángulos negativos. Y obtendría lo siguiente, cosecante de alfa, cotangente de negativo menos alfa. Ese negativo sale y sería menos cotangente de alfa. Y esto es mayor que 0. Esta expresión quedaría acá, así. Ahora yo me pregunto, la cotangente es un número negativo. Un número negativo multiplicado por el signo negativo, ¿qué es lo que me va a dar este tipo? ¿Este tipo es positivo o negativo? En este caso, este tipo es positivo. Y si él es positivo, para mantener la desigualdad, porque me dice que es mayor que 0, entonces obliga de que necesariamente la cosecante sea positiva. ¿Está bien? Porque positivo y positivo es mayor que 0. Entonces ya sé que la cosecante es positiva. Y así como la cosecante de alfa es positiva, o sea, mayor que 0, ¿dónde debería de estar el ángulo alfa? Entonces, ese ángulo alfa, ¿dónde pertenecería? Si él es positivo, ¿el alfa dónde está? ¿En el segundo o en el cuarto cuadrante? Queda claro de que si cosecante es positiva y habiendo dos posibilidades, la única que sería correcta es que el alfa se encuentre en el segundo cuadrante. Entonces, ahora sí, ya tengo mi razón trigonométrica, ya tengo dónde se ubica el ángulo, ahora sí puedo conocer cualquier razón trigonométrica que yo desee, cosa que debería de ver en el valor de asterisco, que solamente depende del ángulo alfa, y ubicar las razones. Muy bien, vamos a ver acá, y voy a dibujar ahora cómo se vería ese ángulo alfa en el segundo cuadrante y cómo ubicar esos valores de menos 3 y ubicarlo en el plano cartesiano, ¿ya? Ese va a ser mi objetivo para este momento. Vamos a ver, mire, voy a dibujar acá a grosso modo mi plano cartesiano, que sería así. Como yo sé que está en el segundo cuadrante, lo voy a dibujar de esta manera. Supongamos que sea así, pues, ahí está así, y este de acá es así. Este es el ángulo alfa. Este es el ángulo alfa, en posición normal. ¿Ya? Entonces, yo sé de que alfa está en el segundo cuadrante, acá está. Alfa pertenece al segundo cuadrante, ya se sabe eso. Y además, la cotangente de alfa es menos 3. Usted recordará de que este cotangente menos 3 lo puedo escribir así, por ejemplo. Este lo puedo escribir como cotangente de alfa, que sería menos, acá sería 3 sobre 1. Lo puedo escribir así. Por la definición, este es abscisa sobre ordenada. En el segundo cuadrante voy a escoger un par ordenado. Ese par ordenado tiene que estar asociado a estos valores que tiene la cotangente, la razón trigonométrica. Por ejemplo, yo quiero dibujar o escribir acá mi abscisa. Y digo así, L es abscisa sobreordenada. Entonces, ¿la abscisa va a ser positiva o negativa en este caso? En este caso, las abscisas son negativas, o sea que el signo negativo le corresponde a menos 3. Acá sería menos 3. Y mi ordenada, en este caso, va a ser Y, que sería 1. Acá sería 1. Listo. Ya tengo mis dos vectores, o mi par ordenado que se ubica en este lado inicial. ¿Cuánto vale el radiovector? El radiovector valdría L al cuadrado, que sería 9, más L al cuadrado, que sería 1, 9 más 1, 10, y el radiovector sería raíz cuadrada de 10. Listo. Con estos datos ya puedo hallar cualquier razón. Por lo tanto, en asterisco vamos a ver
¿Qué es lo que me falta? A ver qué sucede si lo reemplazo en asterisco. En asterisco, el valor de A es igual a 10 veces el valor, a ver, 10 veces, aquí se vería así. Se vería así. Seno de alfa. El seno, a ver, para que se recuerde, este es abscisa y él es ordenada. Entonces, ¿a qué es igual el seno de alfa? Acá está el ángulo alfa, el seno sería ordenada sobre el radio vector. Por coseno de alfa. Para el coseno de alfa sería abscisa sobre el radio vector. Tangente, la tangente sería ordenada, que sería 1, sobre la abscisa, que sería menos 3. Por lo tanto, el valor de A, ¿cuánto valdría? Simplificando ahí, a ver, ¿quiénes se van acá? Este 10 y este tipo se fue con estos 10. Raíz de 10 por raíz de 10 sería 10. Con este 10, chao. Acá sería menos 3. Menos 3 más el valor de menos un tercio. ¿Cuánto valdría este tipo? Ese tipo valdría, acá sería un noveno. Un noveno más menos 3 sería menos 26 novenos. La respuesta, menos 26 novenos. ¿No? Listo. Ejercicio número 3. Solución del ejercicio 3. Dice así. Si teta y alfa son medidas de dos ángulos en posición normal y se sabe que cumplen los siguientes enunciados. El primer enunciado me dice raíz cuadrada de 1 menos coseno al cuadrado de teta es igual a menos seno de teta. 4 tangente menos 3 es igual a 0 y los ángulos de medida teta y alfa son coterminales. Me piden hallar, en este caso es el valor que me piden hallar es el valor de B, que es seno de teta más coseno de alfa. ¿Está bien? Esto es lo que me piden a mí hallar. Ahora, yo debo de ser capaz de usar las hipótesis que me están pidiendo acá. Por ejemplo, una de las hipótesis que yo tengo acá es lo siguiente. Voy a usar la tercera hipótesis, por ejemplo. La tercera me dice de que los ángulos de medida alfa y teta, como alfa y teta son coterminales, como son coterminales, entonces se cumplía lo siguiente, y además estaban en posición normal, se cumplían que la razón trigonométrica de alfa es igual a la razón trigonométrica de teta. En particular, coseno de alfa sería igual a ¿quién? Coseno de alfa sería igual a la misma razón coseno de su ángulo coterminal. En este caso, el ángulo coterminal del alfa, eso es teta. Ya tenemos a este tipo. Ahora, sabiendo este tipo, lo voy a reemplazar en asterisco. Vamos a ver qué sucede, ¿no? Así, el valor de B quedaría de la siguiente manera. Este B, que es el valor que yo quiero hallar, quedaría así. El B sería seno de teta, y en lugar de escribir coseno de alfa, voy a escribir coseno de teta. Lo voy a resaltar acá mejor, para que vea que acá es donde yo cambié. Acá sería coseno de teta. Este coseno de alfa que está acá, lo voy a cambiar a coseno de su ángulo coterminal, que sería teta. Entonces, ahora sí es mucho más fácil. ¿Cuál es mi objetivo ahora? Conocer el seno y el coseno del ángulo teta. Ya no es dos ángulos, sino es solamente uno de ellos. Así es que ahora vamos a ver cómo elimino a ese tipo que está ahí. A ver, por ejemplo, se podría ver así. Muy bien. Ya después de haber usado la tercera hipótesis, voy a usar la segunda hipótesis. Por ejemplo, digo así. Yo tengo así. Tengo que la tangente de teta vale 3/4. Tangente de teta es igual a 3/4. Si tengo que la tangente de teta es 3/4, entonces, ¿qué puede ocurrir? Entonces, eso quiere decir que la tangente de teta es un número positivo. Tangente de teta es positivo. Y si la tangente de teta es positiva, ¿dónde se ubica o en qué cuadrante se ubica el ángulo de teta? Entonces, el ángulo de teta pertenece a qué cuadrante. Si él es positivo, solamente existen dos opciones. O está en el primero
o está en el tercer cuadrante. No existen más opciones, ¿ya? Ahora vamos a pasar a la segunda hipótesis. La siguiente hipótesis me dice raíz cuadrada de 1 menos coseno al cuadrado de teta, y ese es igual a decir a menos seno de teta. Observamos nosotros lo siguiente. Sin importar quién sea lo que está dentro, este tipo que está dentro, que siempre va a ser 1, o puede estar entre 1 y menos 1, este tipo que está acá, toda esta raíz siempre es positiva. Sin interesar lo que tenga dentro, esta raíz es positiva, siempre. No, claro, lo que está dentro es un número real, obviamente, ¿no? Entonces, si él es un número positivo, entonces él también debe ser positivo. Y para que este tipo de acá, menos seno de teta, sea positivo, lo único que le hace falta es que seno de teta, que está aquí, sea negativo. Porque si seno de teta es negativo, menos y menos sería más y se satisfacería la igualdad. Entonces, si seno de teta, así, seno de teta es negativo. Y si seno de teta es negativo, entonces, ¿en qué cuadrante queda teta entonces? Entonces, teta pertenece a qué cuadrante. El ángulo de teta pertenecería, no podría pertenecer al primero, entonces obligaría de que el teta estaría en el tercer cuadrante. Eso es lo que obligaría. Entonces, si ya tengo en dónde se ubica ese ángulo, en qué cuadrante está ese ángulo, además tengo una razón trigonométrica, puedo hallar lo que yo deseo. Así, dibujo el plano cartesiano, como está en el tercer cuadrante, lo podría dibujar así. Así y así. De acá está el ángulo que está en mención. Este es el ángulo teta. Yo sé que mi razón es 3,4. Yo sé, además, sé que la tangente de teta vale 3/4. Pero usted podrá recordar que esa tangente está en el tercer cuadrante. Y si está en el tercer cuadrante, entonces esta tangente de teta lo puedo escribir así. Esta tangente de teta lo podría escribir como menos 3 sobre menos 4. Y satisfacería la igualdad que yo quería, ¿no? Este tipo es igual a decir esto de acá. Entonces, ¿eso qué cosa quiere decir? Aquí, para poder hallar cualquier razón, necesito un par ordenado. Ese par ordenado me lo va a dar la razón trigonométrica tangente de teta. Y esos valores serían los siguientes. La tangente era ordenada sobre abscisa. Entonces, la abscisa vale menos 4 y la ordenada vale menos 3. Por ende, ¿cuánto vale el radiovector? El radiovector valdría 5. Con esas condiciones ya puedo hallar el valor de asterisco. Entonces digo así. Luego, el valor de B, el valor de B es igual. Acá va a salir seno de teta y acá va a estar coseno de teta. Y veríamos acá. Seno de teta era, recordar, este es abscisa y él es ordenada. Ordenada sobre radiovector, que sería 5. Coseno de teta sería abscisa, que sería menos 4, sobre radiovector, que sería raíz de 5. Sería 5. Listo. Muy bien. Ahora, con esos valores ya debería tener el valor que yo deseo, que sería así. A ver, la suma, sumando acá sería menos 9. A ver, acá sería, acá me olvidé, acá es 3, menos 3. Acá es menos 3. Menos 3 quintos, ¿no? Acá, por lo tanto, el valor de B es menos 7 quintos. Y esa sería la respuesta. Muy bien. Dice así, los ángulos de alfa y beta, de medida alfa y beta, son coterminales. Si esos tipos son coterminales, dice, si la medida del ángulo alfa pertenece al segundo cuadrante y 2 seno al cuadrado de alfa menos, yo sé de que alfa pertenece al segundo cuadrante. Ya me dieron dónde se ubica el ángulo alfa. Y además tenemos esta condición. La condición que me dicen acá es la siguiente, es 2 seno al cuadrado de alfa más 4 menos la raíz de 3 seno de alfa
y menos 2 raíz de 3 igual a 0. ¿No? 2 más, paréntesis, menos raíz de 3, paréntesis, menos 2 raíz de 3 igual a 0. ¿Qué se puede hacer acá? Nuevamente, como hicimos en los ejercicios anteriores, para poder hallar razones, porque es lo que me están pidiendo, yo solamente precisaba de saber dónde se ubica el ángulo y una razón trigonométrica. Aquí ya tengo el ángulo, segundo cuadrante. ¿Qué es lo que me falta? Me falta conocer una razón. Y esa razón la voy a conocer aquí. Y digo así, factorizando, esta ecuación se vería de la siguiente manera. Por ejemplo, él debe ser 2 seno de alfa, y acá está seno de alfa. Factorizando este tipo debe ser raíz de 3, y acá sería 2. El signo negativo estaría aquí, y acá sería positivo. Y vemos nosotros que el producto entre aspa, este tipo y este tipo, y este tipo y este tipo, curiosamente me da el que está en el medio, ¿no? Así, esta factorización quedaría de la siguiente manera. Quedaría 2 seno al cuadrado de alfa más 2 menos raíz de 3, era 2 menos raíz de 3 por seno de alfa más 2 igual a 0. Eso queda así. Seno, esta factorización se vería de la siguiente manera. Seno de 2 veces seno de alfa menos raíz de 3 por seno de alfa más 2. Listo. Ahora, tengo un producto igualado a 0. Si el producto es igual a 0, entonces quiere decir de que esta primera componente es 0 o que este tipo es 0. O sea, L es 0 o este tipo es 0. Entonces, ¿qué podemos concluir acá? Entonces yo puedo concluir lo siguiente. Si este tipo es 0, si L es 0, eso quiere decir de que seno de alfa vale raíz de 3 sobre 2. Eso es lo que quiere decir ese tipo. ¿Ya? O si este tipo fuera 0, lo único que quedaría era que seno de alfa sea igual a menos 2. Listo. Observe usted como el seno de un ángulo cualesquiera teta, así sea positivo o negativo, él siempre debe estar entre menos 1 y 1. Siempre. Entonces, si él no sale del menos 1 y 1, ¿cómo es posible de que sea menos 2? Entonces acá es algo falso. Esto no va a ocurrir. Como no ocurre él, solamente me quedo con que ocurra este tipo. Y digo así. Luego, lo único que me queda es seno de alfa. Alfa está en el segundo cuadrante. Y seno de alfa, raíz de 3 sobre 2. Seno de alfa es igual a la raíz de 3 sobre 2. Ya. Entonces veamos. Así. Dibujemos automáticamente el plano cartesiano para dibujar ese tipo de acá. Este plano sería en el segundo cuadrante, ¿no? Estaría así, estaría así. Ya. Este tipo de acá, acá está el plano en el segundo cuadrante, desde aquí hasta aquí, por ejemplo, y este de acá es el ángulo en mención, el ángulo alfa. Este es alfa. Entonces, si este es alfa, yo voy a tratar de ubicar este punto de acá. Usted recordará que este de acá es igual a decir ordenada sobre radio vector. Ese punto supongamos que se encuentra aquí. Estas son sus coordenadas. ¿Quiénes van a ser sus coordenadas ahora? Sus nuevas coordenadas sería, en este caso, él es y, acá sería raíz de 3. Él sería 2. ¿Cuánto debe valer la abscisa? ¿No? Eso sería, si usted recuerda, sería L al cuadrado es igual la ordenada elevada, la abscisa diré elevada al cuadrado, más la ordenada elevada al cuadrado. Acá sería 4 es igual x al cuadrado, más este sería 3. ¿Cuánto valdría el valor de el x? El x sería 1. ¿No? Este sería menos 1, porque acá sería más menos 1, es igual al valor de x. ¿Ya? Yo debo escoger el número negativo, pues acá las abscisas
en la mano izquierda serían solamente números negativos, por lo tanto él debe de ser menos 1. Conociendo esos valores que tengo ahí, automáticamente ya puedo conocer todas las razones que yo deseo. En particular, las que yo quiero es tangente de alfa y la secante de beta. ¿Y quién es secante de beta en cierta manera? Tenemos como hipótesis, tenemos de que alfa y el ángulo beta son coterminales. Alfa y beta, coterminales. Si son coterminales, entonces, ¿qué debe ocurrir? Que la razón trigonométrica de alfa es igual a la razón trigonométrica de beta. Por ejemplo, secante de beta debe de ser igual a la secante de su mismo ángulo coterminal. Entonces quedaría así. Secante de beta es igual a secante de alfa. Muy bien, vamos en asterisco, que es el valor, vamos a encontrar el valor que yo deseo, que es ese tipo que es 2 menos raíz de 3 tangente de alfa más secante de beta. A ese le llamo C, que es igual a 2 menos raíz de 3 multiplicado por tangente de alfa más secante de beta. A ese tipo le voy a llamar asterisco. Entonces digo así, en asterisco, el valor de C es igual a 2 menos raíz de 3 por tangente de alfa más, y en lugar de escribir secante de beta, voy a escribir secante de alfa. Listo. Con esto, yo digo que el valor de C es igual 2 menos raíz de 3 tangente de alfa. Recordar, él es abscisa, él es ordenada. La tangente ordenada sobre abscisa, o sea, menos raíz de 3, más secante de alfa, y la secante era radio vector sobre la abscisa, o sea, sería menos 2. Por lo tanto, ¿cuánto vale C? Aquí hay una diferencia de cuadrados, y C debería de valer menos 1. Por lo tanto, esa es la respuesta de este problema, ¿ya? Problema número 5 dice así. En la figura, el punto P, que es menos 4,3, pertenece al lado final del ángulo en posición normal de medida alfa. Este punto P pertenece a este ángulo alfa. Acá está el ángulo alfa que tiene esa medida. Digamos que ese punto sea este tipo que está acá, y este sería el punto P que vale menos 4,3. Este es el punto. Acá está el ángulo alfa, su lado final y el punto que pertenece. Muy bien, dice así. Evalúe la expresión. Me piden hallar esta expresión que yo le puedo llamar D, por ejemplo D. Ese D es 15 coseno de alfa por secante de beta. Eso es lo que me piden calcular a mí. Vamos a ver cómo hacer ese tipo. A ver, primera opción. Para poder resolver este problema, nosotros debemos tener en cuenta lo siguiente. Este ángulo alfa es un ángulo en posición normal. El ángulo beta no lo es, pero usted podrá recordar de que todo ángulo se puede convertir en posición normal. Por ejemplo, a este beta lo puedo escribir así. Le cambio de sentido. Ya no es beta, sino es menos beta. Entonces la pregunta es, ¿y ahora cómo resuelvo? Yo quiero secante de beta, pero usted podrá recordarse de que los ángulos negativos, por ejemplo, ¿qué sucedía con estos tipos? Secante de un ángulo negativo, menos beta, por ejemplo, ¿no? Sí o no, de que yo puedo escribir este tipo, por ejemplo, acá está coseno de alfa, este valor que está aquí, secante de beta, yo lo puedo escribir como secante de menos beta, porque podrá recordar que la secante de menos beta es la misma que la secante que está ahí. Por lo tanto, esta expresión que me pedían hallar es igual o es equivalente a esta expresión de acá. Por lo tanto, mi objetivo es conocer ahora este valor. ¿Ya? Secante de beta es igual a decir secante de menos beta. Muy bien, ahora vamos a proceder a resolver el problema. Tanto el alfa y el menos beta están en posición normal. El alfa ya lo tengo. Vale menos 4,3 ese par ordenado, y tengo su radio vector R, que en este caso, ¿cuánto valdría? Mi radio vector, en este caso, valdría, por ejemplo, si él es 3 y él es 4, este debe ser 5.
Ahora, ¿cómo consigo un par ordenado aquí para el ángulo de beta? Porque para poder encontrar cualquier razón para menos beta necesito un par ordenado. Necesito conocer, por ejemplo, este tipo que está aquí. ¿Cómo lo consigo? Por ejemplo, si yo tengo así, tengo una figurita de esta naturaleza, por ejemplo, así, y me aparece este tipo, así, así, con la condición de que este sea 90, así, y si me dan un par ordenado aquí, por ejemplo, este par, digamos que sea menos 2,3, por ejemplo, y me piden hallar un par ordenado aquí, en este lado que está aquí. ¿Cómo haría yo? Muy bien. Lo que usted tiene que hacer es lo siguiente, por ejemplo. Primero lo que va a hacer es lo siguiente. Si tiene acá un 90 y quiere conocer este ángulo, por ejemplo, yo lo voy a colocar así, este ángulo de acá, por ejemplo. Yo quiero conocer una razón para este tipo, por ejemplo, teta. ¿Cómo puedo conocer un valor ahí? Lo que usted va a tener que hacer es lo siguiente. Va a conocer, por ejemplo, de esta distancia de acá hasta aquí, va a tratar de encontrar esta distancia, la misma, y prolongarlo por acá. Así, desde aquí hasta acá, que tengan la misma distancia. Supongamos que esa distancia sea hasta acá. Con estas condiciones, este ladito de acá, serruchito, es igual a este ladito de acá. Si tengo esta distancia igualita a esta distancia, soy capaz de encontrar este par ordenado en función de él. ¿Cómo lo voy a conseguir? Lo voy a conseguir de la siguiente manera. Así, acá y acá. Lo que va a hacer usted es lo siguiente. Va a intercambiar de posiciones a los números. Solamente los números. Todavía no los signos. Solo los números. Por ejemplo, si acá es 2,3, acá debe ser 3,2. ¿Ya? Y después de haber intercambiado los números, se fija recién en los signos. Aquí las abscisas están en el lado izquierdo, negativo. Las ordenadas están en la parte de abajo, negativo. Así es como lo voy a intercambiar. ¿Está bien? Entonces, veamos aquí. Igualito. Esta distancia de acá, voy a coger una distancia, la misma que está acá. Y para poder reconocer este par ordenado que está aquí, solamente lo que voy a hacer es intercambiar la posición. Por ejemplo, este debe de ser, si cambio de posición, él es 3 y él es 4. Pero usted podrá observar que este tipo, las abscisas están en la parte derecha, o sea, positivo. La ordenada está en la parte de arriba, o sea, positivo. Listo, ahí está. Radio vector, el mismo, 5. Radio igual a 5. Listo, con eso acabó mi problema. Digo así en asterisco. En asterisco, ¿cómo se calcula el valor que yo deseo? El valor de D es igual a 15 multiplicado por, a ver, acá es coseno de alfa, multiplicado por secante de menos beta. Coseno de alfa, acá está el ángulo alfa y recordar, este es abscisa, él es ordenada, él es abscisa, él es ordenada. Coseno de alfa es abscisa sobre radio vector, menos 4 sobre 5. Secante de menos beta es radio vector, que es 5, sobre la abscisa, que vale 3. Por lo tanto, ¿cuánto vale D? Por lo tanto, el valor de D sería 5 por 3, 15, con este 15, chao, menos 4 por 5 sería menos 20. Y con eso se acabó el problema. Muy bien. Prueba número 6 me dice así: un ángulo de medida alfa pertenece al cuarto cuadrante, tal que seno de alfa es igual a coseno de 400 sobre 3 grados centesimales. Me piden hallar el valor expresado aquí, en la cual yo voy a decir lo siguiente. Lo voy a llamar, por ejemplo, el valor de E debe de ser igual a 2 coseno de alfa raíz de 3 tangente de alfa por raíz de 3 más 1. Este es el valor que yo deseo encontrar. ¿No? Muy bien, tenemos lo siguiente. Nuevamente, yo sé que el ángulo alfa pertenece al cuarto cuadrante. Este alfa
pertenece al cuarto cuadrante. ¿Qué es lo que me hace falta conocer solamente? Me hace falta conocer una razón trigonométrica. ¿Ya? La razón trigonométrica está dada por seno, seno de alfa. Pero seno de alfa es igual a decir coseno de 400 sobre 3 grados centesimales. Muy bien. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Yo quiero saber, estos ángulos centesimales lo quisiera convertir a grados sexagesimales. Usted podrá recordar lo siguiente, ¿no? 400 grados sobre 3 grados centesimales. Para convertirlo a sexagesimal, ¿qué se hacía? Parecía, yo lo que quiero son sexagesimales. ¿Qué grados quiero eliminar? Centesimales. ¿Cuál es la equivalencia? 9 grados centesimales, sexagesimales es igual a 10 centesimales. Eliminando este tipo y este tipo, tercia 3, tercia 1, cerito y cerito se fue. 3 por 40, eso sería 120 grados sexagesimales. ¿Así? Entonces, seno de alfa es igual a coseno de 120. Seno de alfa es igual a coseno de 120. Muy bien, pero ¿cuánto es coseno de 120? El coseno de 120 es menos un medio. ¿Así? Seno de alfa vale menos un medio. Muy bien. Con esta primera parte ya tengo mi ángulo en dónde se ubica y ya tengo una razón trigonométrica. Creo que es suficiente para eso, para poder encontrar la solución que yo deseo. Muy bien, vamos a dibujar ahora, a ver qué sucede con respecto para encontrar la respuesta que yo deseo. Vamos a ubicar, a ver, el alfa está en el cuarto cuadrante. Si está en el cuarto cuadrante, entonces voy a dibujarlo así. Acá está el plano, aquí está este segmento de acá está así. Como está en el cuarto cuadrante, este sería así. ¿Está bien? El ángulo en posición normal, bueno, lo voy a dibujar así. Sin pérdida de generalidad, lo puedo dibujar así. Este es el ángulo alfa. Cuarto cuadrante. Este es menos 1 sobre 2. Recordar que él es ordenada sobre radio vector. O sea, radio vector igual a 2 y la ordenada es igual a menos 1. ¿Cuánto debe valer en este caso mi abscisa? Mi abscisa sería raíz de 3. Con esos valores puedo conocer cualquier razón trigonométrica. En particular, por ejemplo, ¿no? Recordando un poco, la tangente de alfa, ¿cuánto valdría? La tangente de alfa, observar, ordenada, abscisa y ordenada. Tangente de alfa, abscisa sobre ordenada, que sería menos 1 sobre raíz de 3. Coseno de alfa es igual a abscisa sobre radio vector, que sería raíz de 3 sobre 2. Con estos valores reemplazo en E. Vamos a ver qué sucede. En E quedaría así. En asterisco, ¿cuánto me sale el valor? Acá le llamé a este tipo asterisco. Quedaría así. El valor de E es igual a 2 veces coseno, pero coseno era raíz de 3 sobre 2, más raíz de 3 por tangente, pero la tangente es menos 1 sobre raíz de 3. Todo este tipo multiplicado por raíz de 3 más 1. ¿Está bien? Y eso quedaría así. Entonces el valor de E quedaría, simplificando acá, me queda raíz de 3 menos 1 por raíz de 3 más 1. Y por la diferencia de cuadrados, por lo tanto, el valor de E valdría 2. Por lo tanto, E sería, L al cuadrado sería 3, menos 1 al cuadrado, que sería 1, eso se valdría 2. Problema número 8 me dice, el USS Missouri se encuentra anclado en dirección este. Acá está el USS Missouri, está anclado al este desde una base o desde un punto, y dice lo siguiente: si se detecta un avión enemigo al oeste, acá está al lado oeste del Missouri, acá hay un avión, es el enemigo, a una distancia horizontal y a una altura de 800 metros, y respectivamente. Eso quiere decir que la altura de este avión, así,
este tipo de acá mide 500 metros. Esta altura de acá es de 500 y esta distancia de aquí es de 800. Desde aquí es 800. Este tipo mide 500, 800 diré, 800 metros, y este tipo es 500. La distancia horizontal y este tipo de acá. Muy bien. Dice ahí, si su cañón gira un ángulo cuya medida es θ, acá el cañón ha girado un ángulo θ, y se dispara lográndose darle en B. Este avión se aproxima en cierta manera al Missouri, y el Missouri ataca en cierta manera y lo alcanza en el punto D, M. Y si uno de los restos cae en M, eso quiere decir que el avión, al ser impactado, el avión sigue su trayectoria y cae en el punto E. Me piden hallar la tangente de θ. Entonces calculemos, solución, nos piden hallar la tangente de θ. En este caso el valor de M, que yo le llamaría tangente de θ. Muy bien, asterisco. En este caso, este es el ángulo de θ. ¿Qué podría yo hacer acá? Como este ángulo yo lo puedo mover independientemente de donde sea, este ángulo yo puedo decir que está en posición normal. O sea que aquí va a haber un plano cartesiano, digamos así, ¿no? Por ejemplo, este sería el eje de las ordenadas y este de acá sería el eje de las abscisas, así, ¿no? Por ejemplo, así, ¿no? Las abscisas y las ordenadas. Entonces, nótese que el ángulo de θ está en posición normal. Y si está en posición normal, ¿qué es lo único que me hace falta conocer? Me hace falta conocer las coordenadas del lado final del ángulo de θ. Las coordenadas, es claro que esas coordenadas van a ser las coordenadas del valor m, n. Yo necesito conocer estos valores, estas coordenadas, que yo le puedo llamar a, b. Este de acá le puedo llamar a, y este lo voy a llamar b. ¿Está bien? Entonces, ¿qué yo necesitaría conocer para esos tipos? Yo necesitaría usar toda la figurita que yo tengo. Mire, en la figurita yo tengo el vale 500, el vale 1200. Si tengo 1500 y 1200, o sea, ese es el triángulo de 5, si usted recordará, ese sería el triángulo. Él es como 5, él es como 12 y obliga a que él sea como 13. Como él es 500, es que decir, le multipliqué por 100, lo multipliqué por 100 y lo multipliqué por 100. O sea que este debe ser 1300. Si él es 1300 y él es 800, obliga de que esta distancia de aquí valga 500 también. De acá hasta acá valga 500. ¿Qué me hace falta ahora conocer? Los valores de ese tipo. Y para conocer esos valores, yo necesito conocer estas distancias. Yo necesito conocer esta distancia de acá y necesito conocer esta distancia que se encuentra aquí. Esa distancia. La distancia de color lila y la distancia de color verde. Mi objetivo es conocer él. ¿Por qué? Si yo tengo el plano cartesiano y acá yo tengo esta coordenada acá, si yo conozco esta distancia, digamos que valga A, y conozco esta distancia de acá que valga B, entonces yo tendría estas coordenadas que están acá. Esta coordenada sería A y esta coordenada de acá sería menos B. Por lo tanto, conociendo estas dos distancias, voy a conocer el par ordenado que está aquí, que sería menos B, A. ¿Está bien? Es por eso que preciso encontrar distancias. Y para encontrar esas distancias, ¿qué es lo que yo deseo hallar? Este de aquí es el valor absoluto, por ejemplo, él es el valor absoluto de B, y este de acá, el de verde, es el valor absoluto de A. ¿Está bien? Necesito conocer esas dos distancias. Notemos que en estos triángulos de acá existe un triángulo de semejanza. Este triángulo pequeño es semejante al triángulo más grandote. Notemos acá este angulito de acá y notemos este angulito de acá. Por semejanza, tenemos, mire, el punto E, M,
Este acá le voy a poner el punto A y este acá le voy a poner, por ejemplo, el punto C, por N. Este le pongo el punto N, ¿ya? Entonces, por semejanza en los triángulos, en el triángulo más grandote y en el triángulo más pequeño. El triángulo pequeño es el triángulo MNE, MNE, y el triángulo más grande AOE. Esos triángulos son semejantes, ¿ya? Y si son semejantes, quiere decir que sus lados son proporcionales. Entonces eso es lo que voy a tratar de encontrar acá. Encontrar el valor de A y encontrar el valor de B, y con esos valores voy a ser capaz de conocer la tangente de teta. Muy bien, vamos a pensar, a ver, como son semejantes, tengo que saber usar la proporción que yo deseo. Por ejemplo, a ver, vamos a hacer la semejanza. Son triángulos semejantes, quiere decir, a estas dos líneas se le pone B en el pequeño. Valor absoluto de B es, a ese se le pone B y en el grandote se le pone 500. ¿Como quién? En el pequeño, a este punto, al 90 se le pone 800 y en el grandote, al 90 se le pone 1300. Entonces, de aquí yo tengo que el valor absoluto de B es igual, a ver, este cerito y este cerito se fueron. Estos dos ceritos de acá, por ejemplo, este y este se va con estos dos de acá. Y solamente me queda 8 por 500, que sería 4000 sobre el valor de 3. ¿Ya? Entonces ya tengo el valor absoluto del valor de B. Así, entonces, ¿cuánto vale B? Nótese de que B es positivo. Él es positivo. Y si él es positivo, las barritas desaparecen. Solamente me queda el verdadero valor de B, que sería 4000 sobre 13. 13 sobre 4000 sobre 13. Ahora vamos a trabajar con la otra distancia, la distancia de A. Y digo así. El valor absoluto, la distancia para este ángulo que está aquí, más 400, es a la distancia de este puntito que está acá, que sería la suma de todos este tipo, que sería 1200, ¿es a quién? A 90, que sería 800, se opone a 800, y a 90 en el grandote se opone a 1300. ¿Está bien? Entonces tendría que el valor absoluto de A más 400, simplificando acá los valores, estos dos ceritos y estos dos ceritos se van con él, y me quedaría así. Me quedaría, a ver, 8 sería igual 0, 0,16, 9600 sobre 13. ¿Está bien? Entonces el valor absoluto de A es igual, aquí operando acá sería así, a ver, 9600 menos 400 sobre 13. Por 13, factorizo 100, si factorizo 100, quedaría 96 menos 4 por 3, 52, sobre el valor de 13. Acá sería 52, 12, 52, 52, 96 ya. Acá sería 4, 44. Sería 4,400. Acá sería 4.400 sobre 13. 4.400 sobre 13. 4.400 sobre 3. Ese sería el valor. Muy bien. Ahora, ¿cómo el valor de A? Yo quiero el valor verdadero de A. Entonces tendría así. El valor verdadero de A está a la izquierda. Eso quiere decir que este signo es negativo. Él es negativo. Entonces, el verdadero valor de A debe ser igual a menos 4.400 sobre 3. Recordar que el valor absoluto de A, este es igual, va a ser A si el A es mayor o igual a 0. Va a ser menos A si el A es menor que 0. En este caso el A es negativo, por lo tanto él debe ser menos 4.400. Teniendo el valor de A y teniendo el valor de B, ya puedo conocer la tangente de teta. Así, en asterisco, el valor de M, que es igual a la tangente de teta,
Entonces, M debe de ser igual, tangente de teta sería B sobre A, y B es 4000 sobre 300 sobre 13 sobre 4400 sobre 13, menos 4400. Por lo tanto, el valor de M sería, simplificando, sería menos 10 sobre 11. Y esa sería la respuesta. Problema 9 me dice así. Un banco ubicado en el punto C, aquí está el punto C, ¿no? Hay que ver acá, resaltar acá el punto C. Este es el punto C. Aquí se encuentra el banco. Punto C. Divisa a otros dos bancos, el banco A y el banco B. Uno se encuentra en el punto A. Está a 1 kilómetro al oeste y 2 kilómetros al norte. Eso quiere decir que las coordenadas del punto A, estas coordenadas para el punto A van a ser las siguientes. Acá están las coordenadas del punto B. Sería 1 kilómetro al oeste 1 kilómetro, que sería menos 1. 2 kilómetros al norte, eso sería 2. El otro se ubica en un punto B a medio kilómetro al oeste medio kilómetro, menos un medio, y 1 kilómetro hacia el sur. Al sur de ese punto sería menos 1. Listo. Si se obtienen las medidas angulares alfa y beta mostradas en la figurita, calcule tangente de alfa más cotangente de beta menos alfa. Solución. Me piden calcular el valor de n, donde n es igual tangente de alfa más cotangente de beta menos 90. ¿Ya? Este es el valor que me piden calcular, al cual yo le llamo asterisco. Listo. Muy bien, en primer lugar, ¿alfa está en posición normal? Sí, ya tengo esa razón. ¿Qué me hace falta? Conseguir quién es beta menos 90. Observe usted que este ángulo de aquí hasta acá, ¿cuánto debería de valer? Muchos dirán 90, pero está en sentido horario, y en sentido horario son negativos. Por lo tanto, no es 90, eso es menos 90. Eso quiere decir que este ángulo de aquí, desde aquí hasta el valor de acá, debe de ser beta menos 90. Así, este ángulo beta menos 90, el tipo que está aquí, está en posición normal. Entonces mi problema acabó. Con eso se acabó mi problema. Y digo así. Así, el valor de n debe de ser igual a la tangente de alfa más la cotangente de beta menos 90. ¿Cuánto vale la tangente de alfa? La tangente de alfa, ¿dónde está el ángulo alfa? Acá está el ángulo alfa. Recordar nuevamente, este es abscisa ordenada, abscisa ordenada. Tangente de alfa, eso es menos 1 sobre menos 1 medio. Cotangente de beta menos 90, acá está, eso es abscisa sobre ordenada. Entonces, operando solamente acá, quedaría de la siguiente manera. El valor de n es igual, acá sería 2 menos más o menos 1 medio. Listo. Por lo tanto, el valor de n vale 3 medios. Y con eso finalizaría este problema. Ejercicio número 7 me dice, con los datos de la figura, calcule el valor que yo le voy a llamar P, que es igual a decir cotangente de alfa más cotangente de beta. ¿Está bien? Muy bien, esto es lo que me piden hallar. Entonces comencemos. Yo voy a necesitar el uso de la figurita que se encuentra aquí. En primer lugar, observamos de que tanto el alfa y el beta no son ángulos en posición normal. ¿Ya? Entonces, ¿cómo encuentro a este alfa en posición normal? A ver, yo puedo colocar un angulito acá, desde este punto acá. ¿Cuánto cree usted que debe valer ese angulito de ahí? En primer lugar, muchos dirán que este es 90, pero como está en sentido horario, el menos 90, si no sería menos 90. Eso quiere decir que este ángulo que está aquí
le voy a llamar teta. Digo así, en la figura, yo tengo que el ángulo teta es igual a alfa menos 90. Entonces, el alfa, ¿qué es igual? Este ángulo alfa es teta más 90. Entonces, miren, acá tengo cotangente de alfa. Quiero saber a qué es igual la cotangente. Así, la cotangente de alfa, ese tipo es igual, este tipo tiene que ser igual a la cotangente, y en lugar de escribir alfa, voy a escribir teta más 90. Acá voy a escribir teta más 90. ¿Está bien? Un adelanto de la siguiente semana sería así. Acá hay 90 más teta. Este tipo se encuentra en el segundo cuadrante. Y si se encuentra en el segundo cuadrante, ¿qué signo tiene la cotangente? La cotangente tiene signo negativo. Así, esta cotangente de alfa quedaría solamente escrito de la siguiente manera. Cotangente de alfa es igual a decir el signo menos. En lugar de la razón, por ser 90, voy a escribir la corrazón, que es la tangente, ¿de qué ángulo? Del ángulo de teta. Listo. Entonces, miren, esta cotangente de alfa solamente necesito hallar la tangente de teta. Y ahora sí, el ángulo teta es un ángulo en posición normal. Si está en posición normal, ¿qué es lo que yo necesito? Necesito conocer solamente un punto del lado final. Observe usted que su lado final de ese ángulo es este tipo, mire, para que se vea bien, su ángulo final sería este de acá. Su lado final, mire, este sería ahí. Ese es su lado final. Y yo debo buscar un punto. Es claro que el punto que yo voy a escoger va a ser este que se encuentra aquí. ¿Qué cosa es ese punto? Ese punto le voy a poner, por ejemplo, un nombrecito, le voy a poner P. P, X, Y. Este punto es la intersección de estas dos rectas que se encuentran acá. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que voy a buscar. Digo así. ¿Cómo? El punto PX, Y, intersecta, es punto de intersección o pertenece a las intersecciones de la recta. Por ejemplo, a esta recta le voy a llamar L1, esta recta que sea L2. Y digo que este de acá pertenece a la intersección de estas dos rectas, L1 y L2. Eso quiere decir que él pertenece a L1 y él pertenece a L2. Entonces, como él pertenece a L1, quiere decir que satisface esta ecuación. Eso quiere decir, como está en L1, satisface esta ecuación. Por ejemplo, la ecuación sería, L1 sería I igual a 6 menos 2X. Si pertenece a L2, satisface esta ecuación, o sea, I es igual a 4X más 12. Resolviendo esta ecuación, yo puedo conocer los valores de X y los valores de Y. ¿Cuántos deben ser los valores de X y los valores de Y? Igualando, acá lo voy a escribir, 6 menos 2X es igual a 4X más 12. Este de acá pasa aquí, sería 6X, el pasa para acá sería menos 6. Por lo tanto, X vale menos 1. X valdría menos 1. Si X vale menos 1, acá sería 2, más 6, Y vale 8. Ahí están los valores de X y de Y. Ya conozco el punto P, que es de coordenadas menos 1,8. Ahora, el otro objetivo es conocer el beta. Para ese beta, voy a volver a dibujar acá un plano cartesiano para no cargar la figura que está ahí. Y se vería de esta manera, así. ¿Está bien? Ahí está. Este segmento del beta sería así. Está bien. El ángulo, este es el beta que está acá. Este es el beta. Y el punto de intersección sería este tipo. Este es el punto P que está ahí. Este de acá es el punto P con coordenadas menos 1,8. Menos 1,8. ¿Está bien? ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a necesitar encontrar que este ángulo no está en posición normal. Lo voy a cambiar de sentido. Acá es menos beta. ¿Está bien? Ahora, a pesar de que cambié de sentido,
no está en posición normal. Entonces lo que voy a hacer es construir acá una recta paralela a esa, así. Esa recta es paralela a él. Y como es paralela, por lo tanto, este angulito de acá está en posición normal. ¿Qué me hace falta conocer en este punto? Lo único que me falta es conocer un punto que está aquí, nada más. Consigo el punto y se acaba mi problema. Yo puedo conocer este punto. ¿Cómo lo consigo ese punto? En este punto, las coordenadas siempre son, en este caso, x,0. Este tipo de coordenadas son x,0. ¿Está bien? Este punto pertenece a esta recta. ¿Ya? Este punto que voy a tener pertenece a la recta L1, que es 6 menos 2x. Si el y fuera 0, encontraría el valor de x. Si y vale 0, x vale 3. Eso quiere decir que este puntito sería 3. ¿Ya? Ahora, ¿cómo consigo ese par ordenado que yo quiero? El par ordenado de aquí. Mire, ¿qué sucedió con las paralelas? Lo he corrido hacia este lado, hacia el lado izquierdo. O sea que esta paralela ha corrido hasta este extremo de acá. Así. Entonces todos los puntos que están en la recta van a correr esta distancia que vale 3. En particular, creo yo, voy a hacer correr esta de acá. Ahí. Hasta ahí. Si él ha corrido 3, él también debe correr 3. O sea que las coordenadas para este punto van a ser las siguientes. Por ejemplo, sería así. La ordenada no se ha movido porque es solamente, se ha movido así. No se ha ido ni para arriba ni para abajo, se ha ido solamente en horizontal. O sea, la ordenada se va a mantener 8. El único que se movió fue la abscisa. ¿Cuánto se movió? 3. 3 para la izquierda. Suma para la izquierda 3 y acá sería menos 4. Conociendo estos tres valores, mi problema acabó. Ya tengo el valor de P. ¿Listo? Y sería así. En asterisco, el valor de P quedaría lo siguiente. P debe de ser igual a cotangente más cotangente de alfa más cotangente de beta. Pero recordar, acá recordar lo siguiente. La cotangente, por si acaso lo voy a reescribir acá nuevamente. La cotangente de alfa era menos tangente de teta. Menos tangente de teta. Más la cotangente de beta. La cotangente de beta, lo voy a escribir. Esta cotangente de beta, sin dudar, voy a escribirlo así. Menos cotangente de menos beta. Puesto que menos beta es en posición normal. Listo. Ahora sí, ya puedo decir que mi problema salió. Este sería menos, paréntesis acá, menos, paréntesis aquí y listo. ¿Cuánto es tangente de teta? ¿A dónde está el ángulo de teta? Acá está el ángulo de teta, está en posición normal. La tangente depende exclusivamente del par ordenado acá, que sería menos 1,8. Tangente ordenada sobre abscisa, menos 8. Menos 8 sobre 1. Cotangente de menos beta, la cotangente, recordar, este es abscisa y él es ordenada. La cotangente, menos 4 sobre 8. ¿Cuánto me sale acá? Un medio. ¿Cuánto me sale acá? 8. 8 más un medio, ese es 8,5. Por lo tanto, P vale 8,5. Y acabó el problema, ¿no? Acá sería 8, por si acaso, menos y menos más, 4 sobre 8 sería un medio, pero un medio es 0,5, 8 más 0,5, 8,5. Muy bien. Muy bien, eso ha sido todo el día de hoy. La siguiente semana comenzaremos con la semana número 6, que es reducción al primer cuadrante. Y bueno, esperaré sus preguntas y comentarios para poder responderlas. Bueno, nos vemos.